Hoy quiero compartir contigo algo maravilloso, algo tan pequeño pero a la vez tan grande que si lo ejercitas y lo pones en práctica hasta perfeccionarlo, hasta que llegue a ser parte de ti, conseguirás las herramientas necesarias para que todo aquello que emprendas sea de éxito y plenitud total. A lo largo del tiempo se nos ha vendido la prosperidad como algo apartado solo para individuos muy selectos. Nos dicen que vivimos en un mundo plagado de conspiración, en el que tenemos acceso solo a una parte minúscula del conocimiento pleno. La verdad es otra completamente distinta. Sin duda que deben haber conspiraciones, tampoco quiero pasar de iluso. Pero la verdad es que hoy no vengo a hablar contigo de las cosas que frenan el progreso, sino todo lo contrario. Hoy quiero compartir contigo una información que hará despertar en ti una gran curiosidad y te motivará a iniciarte en ese estado de alerta consciente en el que dejas de ser una víctima o creer que lo eres y pasas a ser el protagonista de tu historia, pero no de cualquier historia. Una frase del Principito siempre me hizo reflexionar: valoramos lo complicado y desvaloramos lo simple. Frase que me motivó a crear una que se convirtió en un fragmento de mis tantos guiones. El éxito está en simplificar lo complejo y no complicar lo simple. En todo momento se nos regala todo lo que necesitamos para tener todo lo que queramos. No te hablaré sobre el éxito, porque eso sería un tema extenso y de diferentes perspectivas. El ser humano, cuando es puesto a prueba, sin importar las circunstancias, siempre, pero siempre, tendrás la oportunidad de elegir cómo afrontar esa prueba. Esto que te diré hoy no tiene que ver con la ley de atracción, ni con ningún tipo de misticismo. No te equivoques. No está apartado para los ricos y famosos. Es algo tan natural como el respirar. Un acto tan simple, pero del cual no tenemos conciencia. Pero cuando lo adquirimos, cambia nuestra vida. Hoy vengo a llamar a la puerta de tu conciencia y a mostrarte la forma de conectarte con dos elementos que, si los llegas a dominar con plena conciencia, si te conectas con ellos, dudo sinceramente que no logres lo que te propongas en esta vida. Esto que te diré hoy ya lo aplicas a diario, pero jamás lo habías identificado conscientemente. La serendipia, así como se llama nuestro método, fue el elemento final que nos juntó. Pero hay otro elemento más poderoso que ahora nos une. Pero para no alargar más esto, empecemos. El primer elemento es entender que tu mente es como un campo o un jardín, una tierra muy pero muy fértil, donde puedes plantar cualquier pensamiento y al cabo del tiempo ese pensamiento dará sus frutos. Igual que cuando plantas una semilla y crece un árbol, ese pensamiento que plantas en tu cabeza se manifestará en el mundo de afuera. Esto no es nada mágico, esto va mucho más allá. Mantente muy atento, por favor. Al conocer esto, no te lamentes por no haberlo sabido antes. Este era tu momento. El maestro aparece cuando el alumno está preparado. Tú lo buscaste y ahora lo tienes aquí. Como aquel árbol de fruta que se siembra, al cabo de un tiempo dará sus frutos en la estación adecuada. Lo mismo pasa con tu vida. La siembra es tu mente, las semillas tus pensamientos, el agua son tus acciones y el sol tus emociones. Si plantas un pensamiento en tu mente, consciente o inconscientemente acabará sucediendo. ¿Por qué pasa esto? Durante años he buscado ese elemento que esconde la fuerza de la intención y del creer. Sabía que existía algo, ya yo lo aplicaba, pero no conocía su existencia, su esencia, su nombre y su procedencia. Así que solo me movía por esa energía de forma inerte, desordenada y sin nada de conciencia. Para poder explicarte este elemento te contaré una historia. Esta historia nos lleva a uno de los conceptos más poderosos que jamás has escuchado y que es tu responsabilidad aprender hoy. Es la historia de Pigmalión. Dice la leyenda que Pigmalión, rey de Chipre, buscó durante mucho tiempo una mujer con la que casarse.
Pero esta mujer tenía que ser perfecta. Frustrado y ya decidido a no continuar la búsqueda de esa mujer, decidió dedicar su tiempo a convertirse en uno de los mejores escultores del mundo, con un único y claro objetivo de crear una escultura, la más hermosa escultura de una mujer para llenar el vacío y la frustración de esa mujer real que nunca llegó. Y así creó una escultura de mármol. Era la figura de una mujer perfecta, labrada exquisitamente, la cual llamó Galatea. Era tan hermosa que Pigmalión se enamoró de ella. Presta mucha atención a partir de ahora, porque es aquí donde se revela a través de esta fábula, a través de esta historia, una poderosa verdad. Afrodita vio tan enamorado a Pigmalión de Galatea que hizo que ésta cobrara vida. Afrodita le dijo a Pigmalión algo que es lo que más quiero que te quede en este audio. Mereces la felicidad, una felicidad que tú mismo has plasmado. Aquí tienes a la reina que has buscado. Ámala y defiéndela del mal. A través de esta maravillosa leyenda plasmada en la Metamorfosis de Ovidio, hace muchos años, hoy se ha descubierto uno de los sesgos humanos más poderosos que existen. Un sesgo es un efecto psicológico que puede sufrir tu mente, como trucos que te permiten entender por qué a veces haces las cosas que haces, pequeños secretos que harán que entiendas la mente. Al plantar cualquier pensamiento en tu mente, acabará sucediendo en tu vida. Esto te llevará a un concepto clave de toda creación y realización, como lo es la profecía autocumplida o efecto Pigmalión. Y es que este poderoso sesgo cognitivo se basa en arrojar una primera predicción de algo que con el pasar del tiempo, esa predicción se convertirá en realidad. Pero esa realidad nunca se hubiese cumplido si no se hubiese dicho antes. Es decir, es algo que al pensarlo y exteriorizarlo es la causa de que se cumpla. Y efectivamente hay un motivo biológico por el cual sucede esto. En el momento en el que nos comprometemos con un pensamiento, una meta, o nos fijamos un objetivo, nuestra conducta se modifica para conseguirlo. Y esta es una aplicación directa unida infranqueablemente a otro sesgo, el costo hundido. Esto significa que un primer paso en la dirección a tus objetivos te hace empezar a estar autocomprometido con esa meta, porque de algún modo tú ya has invertido tu tiempo en eso. Es uno de los motivos de por qué a la gente le cuesta más cambiar de hábitos por costo hundido. Es la explicación directa de por qué empezamos a creer. Es la base para que todo empiece a suceder. Porque por evolución biológica y aplicando el sesgo cognitivo de costo hundido, tu propia autoimagen, es decir, cómo te ves a ti mismo desde afuera, empieza a cambiar. Y tú te crees que eres eso. Y como tú lo crees, cambia algo totalmente clave. Cambias tus hábitos. Un pensamiento repetitivo de forma continua en tu mente acabará afectando de forma inconsciente a tu actividad. La comprobación de ese efecto Pigmalión o sesgo de profecía autocumplida da paso al segundo elemento que cambiará tu vida. Es entender cómo funciona algo que se llama el sistema de activación reticular o SAR. Te explico de una forma simple qué es eso. ¿No te has comprado alguna vez un par de zapatos que simplemente viste y te gustaron mucho? Y de repente empiezas a ver a otros con los mismos zapatos en la calle. ¿Ves esa información gracias a este sistema de activación reticular? Ese sistema es como un radar de tu mente que funciona de forma continua porque está en una región del cerebro que es evolutivamente muy antigua. Y en el pasado esto era algo muy útil tanto para la supervivencia como para la protección en periodos de desafíos. ¿Qué tiene que ver todo esto con mis pensamientos? Pues ahora viene la clave. Por favor, presta mucha atención. Imagina que para ti mismo te dices:
me estoy dedicando a lo que amo. Me estoy dedicando a lo que amo hacer. O soy muy afortunado por vivir de lo que amo. Y te lo dices y te lo repites y lo sientes y permite que las emociones formen parte de lo que dices. El sistema de activación reticular biológica hará que empiecen a manifestarse en ti cosas que jamás habías visto. Esas cosas al igual hubiesen estado frente a ti, pero de seguro no las hubieses visto con tanta claridad. Habrás plantado esos pensamientos positivos en ese jardín tuyo, esos pensamientos que van a ir de la mano con lo que quieres lograr en esta vida. Y lo creerás tanto que al igual que esos zapatos que te compraste y que luego viste por arte de magia por la calle, así también verás cosas que antes no veías. Es decir, tu atención te dirigirá de forma automática a provocar situaciones que harán que ese pensamiento tenga la posibilidad de cumplirse. Yo recuerdo en una oportunidad, hace algunos años, cuando generé mi primer proyecto audiovisual, yo tomé la decisión de tomar las riendas de mi profesión. Decidí no trabajar para nadie más. Sabía que tenía la capacidad suficiente para generar cualquier tipo de proyecto audiovisual, pero necesitaba un financiamiento para hacerlo. En el proceso de poder hacerlo, supe por medio de unas personas con las que yo había trabajado anteriormente que había un financiamiento que daba un ente gubernamental. Pues yo quise probar, quise buscar la oportunidad de poder conseguir yo también ese mismo financiamiento que esas personas a las que yo había trabajado habían logrado. ¿Cómo lo iba a hacer? No tenía ni idea, pero como siempre en mi vida me enfoqué en lo que quería lograr. Así, en ese momento empezaron a activarse estos elementos maravillosos. La primera parte fue cuando iba caminando con un amigo mío y ese amigo se consiguió a un amigo de él y empezamos a conversar, me lo presenta y esa persona le habían aprobado un proyecto allí, donde también le habían aprobado a las personas con las que yo había trabajado. Empezamos a conversar y esa persona se ofreció a ayudarme. Me entregó su proyecto para que yo pudiese fijarme y pudiese armar el proyecto mío. En ese proceso fui después a un evento en un teatro y estando en ese evento, en ese teatro, estaban allí la directiva que se encargaba de aprobar esos proyectos. Busqué la manera de llegar y conversé con una chica, me dio el contacto directo del presidente que se encargaba de aprobar esos proyectos. Hice mi proyecto, lo introduje y todos en el medio me decían que el promedio de tiempo que se necesitaba para que ese proyecto se aprobara era mínimo de 2 años. Pero yo decía que no, yo tenía que empezar a fabricar mi suerte. Tenía que hacer que eso sucediera. No tenía ni idea de cómo hacerlo. No tenía estos elementos. Si lo hubiese conocido en ese momento, imagínense todo lo que hubiese podido lograr. Si lo hubiese tenido en ese momento, sé, sin duda alguna, que hubiese sido muchísimo más fácil. Todo tiene que ocurrir en el momento que debe ocurrir. Como lo dije al principio, ese era mi maestro. Y yo tenía que vivir eso. Necesitaba aprenderlo para mí. Necesitaba conocerlo yo. Necesitaba disfrutar el momento para poder compartirlo con ustedes ahora. Fui hacia la capital sin nada de dinero, solamente con el pasaje de ida y de vuelta. Eran 12 horas de bus. Cuando llegué allí no tenía ni idea de cómo iba a ser para hablar con ese hombre. Solo tenía el nombre de la persona que aprobaba los proyectos. Pero yo tenía que buscar la manera de llegar. Y logré entrar. Logré reunirme con él. Nos sentamos en una mesa y él me dijo: explícame en 5 minutos por qué yo tengo que aprobarte este proyecto. ¿Saben qué sucedió? Me lo aprobaron, se lo expliqué. Pero ¿saben por qué? Porque yo amaba ese proyecto. Lo conocía tan perfectamente que no había nada, absolutamente nada de ese proyecto que no me preguntaran que yo no supiera responder. Cuando tú te propones, cuando tú tienes eso, cuando siembras, los elementos se juntan. El efecto Pigmalión hace que sea posible. Y el sistema de activación reticular
te coloca en el camino a las personas precisas que tú vas a necesitar para poder lograr lo que te propongas, lo que sea que te propongas. Yo siempre he sabido que el pensamiento positivo tiene un poder inigualable, un poder transformador, increíble, pero lamentablemente no podía decir o explicar por qué funcionaba, pero hoy eso ha cambiado. Te acabo de mostrar por qué evolutivamente creer que puedes hará que puedas. ¿Sabes por qué? Hay algunas personas que no creen en esto y nunca lo harán. Simple, porque da miedo. Sí, da miedo. ¿Sabes por qué? Porque hace que tu vida dependa enteramente de ti. No vas a tener jamás a nadie detrás de ti que te presione, que te obligue a dudar de ti mismo. Con esto tendrás el control de tu vida. Ya todo y cada paso que des será de plena conciencia, porque sabrás a dónde vas, porque tu camino se te materializará en cada paso que des.